Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Eh, Hay muchas cosas, vamos a ver en 20 minutos lo que soy capaz de decir. Un pequeño esquema de la presentación. Voy a comenzar con unas consideraciones previas sobre los conflictos y la política local. Después les voy a adelantar de entrada ya la conclusión de lo que quiero decir y después veré si soy capaz realmente de convencerles de que esa es la conclusión. Hablaré un poco sobre el tipo de conflictos y, como ha dicho, el papel del Estado y las condiciones que se dan para que existan innovaciones institucionales o que no existan. Unas consideraciones previas. Mi trabajo está basado en trabajo de campo en regiones y municipios, pongo ahí, extraídos, donde se ha dado la extracción de Bolivia, Colombia y Perú. Eso indudablemente tiene ya un sesgo. Tiene un sesgo que son lugares donde ya existe extracción. En donde también es cierto que se están ampliando las fronteras de la extracción, se está intensificando, pero son lugares donde existe ya extracción. Tenemos como un elemento claro. Ha habido una multiplicación de conflictos llamados socioambientales en muchos sitios en los últimos 10 años. Uno recorre los informes de la Defensoría del Pueblo en Perú o distintas organizaciones en los distintos países y aparece un incremento muy fuerte de los conflictos sociales y parece que hay un consenso general en que hay una alta correlación con la intensificación de la extracción. O sea, es un elemento conflictivo. Y hay también dos novedades que me parece que son importantes. Hace 40, 50 años, la mayoría de los conflictos en torno a extracción, en torno a minería, en torno a extracción de petróleo, eran conflictos laborales, eran conflictos entre los trabajadores de las empresas, si fueran estatales o no, y las empresas. Debido al cambio de tecnología, fundamentalmente, y al cambio de escala en la producción, seguramente han disminuido mucho ese tipo de conflictos, porque de hecho las grandes empresas en general tienen buenas condiciones laborales, pero lo que se han multiplicado han sido los conflictos de las empresas con su entorno, con las poblaciones locales, fundamentalmente por una cuestión de escala. Emplean a un porcentaje menor de personas locales y el impacto sobre el entorno local es mucho mayor. Y hay otro elemento que me parece político, que me parece que es muy importante, y es la emergencia en las últimas décadas de un poder local. Hace 40 años no estaríamos hablando de esto. Hace 40 años los estados hubieran tenido la capacidad de imponer la extracción sobre los espacios locales, como de hecho se hizo en los distintos booms anteriores de minería y de petróleo. Eso ya no es posible. En los espacios locales, debido a distintos procesos de descentralización, de desarrollo de la conciencia sobre los derechos humanos, las conexiones internacionales, el network, etcétera, son espacios que han ganado poder y donde no es tan fácil ya imponer las políticas desde el centro. Pero indudablemente eso hace que se generen más conflictos. Esas poblaciones tienen una voz que hace unos años no tenían. Adelanto la conclusión. El gran atractivo de las industrias extractivas es su capacidad de generar recursos o rentas que pueden ser bien acumuladas en un sistema, digamos, capitalista o que pueden ser distribuidas en el neoextractivismo. Esa capacidad de generar rentas seduce a los gobiernos y por eso los gobiernos de casi todas las líneas ideológicas emplean esa estrategia. Con esos recursos pueden hacer distintas cosas y demás. Pero yo creo que es importante, como decía ayer Lander, que seducen también a la sociedad. Son atractivos para muchos grupos dentro de la sociedad. Y eso también pasa a nivel local. Son muy atractivos para muchos grupos a nivel local. Y después diré un poquito, cuando explique la tipología de los conflictos, cómo los conflictos a nivel local son muy variados y existen también muchos conflictos dentro de las sociedades locales. Cuando los conflictos se centran en la captación, distribución de rentas, o cuando hay conflictos que no son sobre la captación, distribución de rentas,
pero se pretenden solucionar o reducir mediante compensaciones económicas, las poblaciones y las instituciones locales quedan encerradas en unas lógicas poco constructivas. Entonces, cuando el conflicto se centra en las rentas, la capacidad de innovación institucional y de mejora de políticas es muy limitada. Pero, por desgracia, eso es frecuente. Eso es muy frecuente. Y, por el contrario, diré que hay algunos tipos de conflictos que sí tienen el potencial de generar innovaciones institucionales, pero que necesitan ser identificados con cuidado y necesitan ser también acompañados con cuidado, y ahí hay un papel importante para la sociedad civil internacional y para el acompañamiento de distintos movimientos. Rápidamente, gran diversidad de conflictos. Voy a hacer una clasificación que, como toda clasificación, es una simplificación. O sea, que tranquilamente cualquiera de ustedes me puede decir, eso no es exactamente así. Yo conozco, efectivamente, eso no es exactamente así. Pero por lo menos para que nos ayude a entender algunos procesos. Hay conflictos sobre la existencia de la extracción. Conflictos en los cuales hay poblaciones que realmente dicen no queremos que se dé la extracción. En nuevos lugares o en lugares donde ya existe extracción y dicen no queremos más, ya tenemos bastante con esto. Normalmente hay una imagen de que son siempre sobre temas medioambientales. Mi experiencia, hablando con mucha gente que se ha visto involucrada en estos conflictos, es que los que son puramente por temas medioambientales son muy pocos. Hay dos elementos fundamentales. Uno son por temas de medios de vida, que es lo que a la gente le influye, y en los lugares donde la gente tiene de medios de vida adecuados y ven que compiten con la minería por agua, por otros recursos, ahí se dan ese tipo de conflictos. Pero por el contrario es muy difícil que se dé, por ejemplo, en zonas altoandinas por encima de 4.000 metros, donde la gente tiene muy pocas alternativas. Y el otro elemento es un elemento más que tiene que ver con pueblos indígenas y con algunos grupos campesinos, que tiene que ver con el control territorial. No es tanto tampoco medio ambiente, aunque todo a veces confluye, tiene que ver, como decía Astrid, con el tema político de la autonomía y del control de un territorio. Por ejemplo, un conflicto famoso en Perú, que es el conflicto de los Aguajún en Bagua. Yo viví con ellos, soy muy amigo de ellos, y los Aguajún, cuando consiguieron motosierras, deforestaron mucho de su bosque. O sea, no es que sean, por principio, unos grandes defensores del medio ambiente. Ahora, ellos tienen la experiencia de que si alguien entra en su territorio, como pasó, o como intentó el MRTA o Sendero y demás, ellos pierden el control de su vida, el control de su futuro. Y en ese sentido, ellos se defienden como sea frente a la entrada de empresas y frente a la entrada del gobierno. Esos son los casos en los que hay, digamos, oposición a la extracción. Hay otros conflictos que son sobre las condiciones de la extracción. Y divido dos subtipos: condiciones de la actividad, tecnología, escala, ocupación del territorio, utilización del agua, en los cuales la gente dice, bueno, yo no estoy contra la extracción, pero tenemos ya 3 minas aquí, estamos ya impactados, y ¿por qué no negociamos, por ejemplo, cómo se va a hacer el tema del agua? Porque estos conflictos se dan en algunos casos y son poco frecuentes. Fundamentalmente son poco frecuentes porque las poblaciones no tienen las condiciones para entrar en estos diálogos y saben que cuando se sientan en esa mesa, casi seguro tienen perdido ese pleito. Hay otros subtipos sobre las condiciones, que son las condiciones sobre las compensaciones económicas. Sitios o lugares en los que ya están impactados o que van a ser impactados, que las poblaciones tienen pocas alternativas y que los que se negocia es ¿qué saco yo de esto? En términos o de empleos o en términos de compensaciones económicas directas, o siempre en torno a algún tipo de distribución de los beneficios. Son muy frecuentes y pueden venir con discursos de otros tipos. O sea, no es extraño encontrarse conflictos sobre compensaciones económicas que llevan
que van unidos a discursos, digamos, medioambientales, porque es la manera que tiene la población en una situación de clara asimetría de poder de igualar un poco el poder de cara a una negociación. Entonces, son muy frecuentes. Y después están los conflictos sobre la apropiación de las rentas a través de instituciones y regulación. A través de instituciones serían los conflictos más institucionales desde espacios locales por transferencias de renta desde los gobiernos centrales. Y a través de regulación, un caso típico sería el caso boliviano, en el cual las cooperativas utilizan el conflicto para forzar al gobierno a hacer un tipo de regulación que beneficie a las cooperativas y, por lo tanto, la renta vaya a las cooperativas en vez de a la Comibol, a la empresa estatal o a otras empresas privadas. Y son conflictos a veces terribles, conflictos con muertos. Entonces, esa es una clasificación que es simplista. El papel del Estado, el impacto sobre las instituciones locales. Indudablemente en todos los países latinoamericanos, la mayoría de los países latinoamericanos, hay un sesgo extractivista basado en una premisa simple. Extracción genera recursos y automáticamente parece que eso genera desarrollo. Entonces, la conclusión es muy simple y tiene mucho de ideológico, pero es cuanto más, mejor. O sea, si esto es así, cuanto más extracción, mejor. Entonces, los estados han renunciado, yo ni siquiera pediría que renuncien a la extracción, han renunciado a planificar la extracción. Han dejado en manos de las empresas el que ellos, y de la geología, de donde están los depósitos, el que ellos decidan dónde va minería, dónde no va minería, la intensidad, si lo van a sacar en 20 años en vez de en 100 años. Bueno, han renunciado a todo eso. En el contexto de gobiernos neoliberales, que en el caso de los que yo he estudiado serían Colombia y Perú, el Estado se construye facilitando la inversión de grandes empresas, lo que supone una erosión de la legitimidad del Estado y de las instituciones democráticas frente a las poblaciones locales. Y digo, hay una serie de cosas que lleva aparejada la extracción. Uno, hay una imposición de políticas desde el centro, que choca claramente con los procesos de descentralización y esos procesos históricos que ha habido de empoderamiento a nivel local. Entonces, la gente tiene más conciencia de sus derechos, a la gente se le ha dicho que el Estado tiene que responder a sus necesidades, se les han dado algunas potestades a nivel local, pero cuando llega la extracción, todas las legislaciones, las normas, las políticas vienen desde el centro. El segundo es el vaciamiento de los mecanismos institucionales de participación. Existen en algunos países leyes de consulta, existen las audiencias para los estudios de impacto ambiental, existen en algunos casos presupuestos participativos, existen una serie de mecanismos que acaban vaciándose del contenido político, que es que le dieron sentido, para convertirse en procesos técnicos y en procesos guiados por discursos de especialistas, en los cuales las personas no pueden participar plenamente. Entonces, cuando la gente no dice yo no participo en esto, pues se dan fuertes distorsiones. Un tercero que me parece que es muy importante es la generación de espacios exentos, espacios, o decía, repúblicas independientes, espacios donde las personas tienen la sensación de que la soberanía nacional no existe. O sea, cuando uno visita en estos países grandes empresas y demás, son espacios llenos de vallas con muchos carteles, donde pone prohibido pasar. Y no solo eso, son espacios también en los que la seguridad, muchas veces la seguridad del Estado, la policía y el ejército, es pagada por las empresas y reside dentro de esos espacios. Con lo cual es muy difícil que la gente crea que realmente el Estado tiene algo que regular o tiene algo que arbitrar en los conflictos. Entonces lo que se da es una fuerte legitimación del Estado. Y por último, la sospecha y criminalización de las poblaciones. O sea, los locales,
simplemente por el hecho de estar ahí, son sospechosos. Son sospechosos y mucho más cuando hay conflictos. En el caso de Bolivia, que es un poco diferente, además del neoextractivismo ligado al gas, el Estado ha dejado en manos de la dinamita el control de la minería y de partes amplias del país para asegurarse apoyos electorales. Cuando uno visita las zonas altas de Potosí y ve lo que está pasando con las cooperativas mineras, que es un desastre medioambiental y un desastre social también, y sin embargo el Estado ha dejado en manos de las cooperativas es decir, prácticamente la regulación del sector minero. De hecho, en la aprobación de la ley de minería en todas las negociaciones así ha sido. Otros problemas de gobernanza en espacios locales que son normales es la cooptación de autoridades locales. Han salido en varios de los ejemplos los alcaldes, los presidentes regionales son cooptados con un porcentaje muy pequeño de las ganancias de las empresas. La generación de mafias que controlan los servicios municipales, que controlan la construcción de infraestructuras. La compra de medios de comunicación. Para las empresas resulta muy fácil tener a los medios de comunicación de su parte simplemente también con porcentajes ridículos de lo que gastan en publicidad. Especializaciones insostenibles en cadenas de valor que dan servicios marginales a la minería que no se sostendrán en el tiempo y en algunos casos procesos de desbordamiento de las capacidades de los territorios a través de inmigración. Esto seguramente es más claro en Colombia que en otros países donde la gran cantidad de gente que se mueve en el país también por desplazamientos inducidos por el conflicto hace que a los lugares mineros y a los lugares petroleros en los últimos tanto el Cesar como en el Meta que estuve yo en los últimos 5 años se haya multiplicado por 4 la población de algunos municipios. Algunas condiciones para la innovación institucional. Digo, los conflictos que se centran en la renta tienen poco recorrido transformador. Y pongo algunos ejemplos de algunas innovaciones que han venido por ese tipo de conflictos. O sea, cuando la gente reclamaba rentas, reclamaba una mayor participación en los beneficios, ha habido algunos casos. Por ejemplo, los cambios en las políticas de distribución de ingresos fiscales han sido muchas veces forzados por las reclamaciones del nivel local. Y algunas compañeras nos explicarán después, en ninguno de los países parece que han tenido efectos demasiado positivos. Los lugares de extracción no son, y que han recibido esas rentas, no son mejores que las regiones del resto del país. El incremento de los presupuestos de responsabilidad social corporativa. Si uno ve precisamente por esa presión, si uno ve las páginas web de las empresas mineras y uno no ve el título, uno no se imagina que es una empresa minera. En cualquiera de las grandes empresas mineras tú entras y parece una ONG, bien puede ser de desarrollo, bien puede ser medioambiental. Los tonos verdes y azules están por todas partes. Cuando uno visita a nivel local lo que pasa, curiosamente, muchas veces cuanto más presupuesto han tenido en responsabilidad social corporativa para hacer apoyos a nivel local, lo que ha pasado muchas veces es que han tenido más capacidad de cooptar el Estado a nivel local. Y ponía también el reconocimiento de las cooperativas en Bolivia. Conflictos que ponen en cuestión la actividad o las condiciones de la actividad. Y ahí yo creo que es donde ha habido una mayor capacidad de generar cambios. Por ejemplo, las consultas previas, con todas las limitaciones de las que se ha hablado esta mañana, pero son un espacio que se conquistó a través de luchas políticas y que seguramente habrá que intentar repolitizar de nuevo. Pero fueron conseguidos no simplemente porque estaba la 169A y de la OIT, sino porque hubo luchas de las personas para eso. La generación y regulación de autoridades medioambientales, lo mismo, con todas sus limitaciones y con todos sus problemas, pero ha sido gracias a luchas de muchos grupos. O la revisión de instrumentos de planificación del territorio y de participación. Parece que todos estos han sido cambios institucionales generados a través de conflictos sociales.
Por tanto, me parece que tiene una mirada no solo negativa sobre los conflictos, sino también ver qué es lo que pasa. Conclusión. ¿Cómo apoyar? Yo diría que los procesos de cambio resultan de la combinación de factores cognitivos y también de acción colectiva. Y me parece que los dos son muy importantes. Y es muy importante el papel de la sociedad civil y el apoyo a organizaciones locales, que en el mundo de la cooperación y en el mundo de la solidaridad internacional se pasa por modas y a veces se apoya a los locales, después todo el mundo decide que apoya a los gobiernos locales y olvida a las organizaciones de la sociedad civil, pero me parece que deberíamos, desde la sociedad civil, deberíamos ser consistentes en algunas cosas. Es necesario conocimiento. Las sociedades locales, para que tengan capacidad, tienen que tener capacidades técnicas, pero no solo capacidades técnicas. Como decía antes, muchas veces las negociaciones, cuando se van siempre al nivel técnico, las poblaciones locales tienen mucho que perder, se sienten perdidas ahí. O cuando se va también al ámbito de lo legal. Ambos son importantes, pero necesitamos procesos de acompañamiento, yo creo que son necesarios procesos de acompañamiento en los cuales los saberes de la gente también se traduzcan a esas otras categorías. No que toda la negociación sea en categorías técnicas o legales. Ya. Y eso desde el punto de vista del conocimiento. Desde el punto de vista de la acción colectiva, me parece que es importante ayudar a equilibrar las asimetrías de poder entre el Estado y las empresas y las poblaciones locales. Los acompañamientos cercanos por organizaciones del norte, la generación de redes, las alianzas con medios de comunicación, todo ese tipo de cosas me parece que son elementos muy importantes. Yo diría también que es importante hacerlo con alternativas que respondan realmente a las expectativas reales de la gente. Mi sensación a veces es que cuando vamos a o pretendiendo apoyar, acompañar estos procesos, hacemos proyecciones de lo que nosotros pensamos que la gente quiere. Y me parece que es muy importante escuchar. Yo creo que en el tema de generar alternativas al extractivismo solo va a ser posible si realmente respondemos a las expectativas reales de la gente. Las expectativas reales de la gente pasan también por mejorar las condiciones de vida. Me parece que sería ingenuo si pensáramos que personas que viven en situaciones muy precarias, o de pobreza o de vulnerabilidad, van a defender algunas cosas que nosotros de posiciones más cómodas no somos capaces de defender. Entonces me parece que tenemos que ser muy realistas en eso. Gracias. Bien, gracias por la invitación y la oportunidad de aportar esta discusión. Rápidamente, primero, yo estoy de acuerdo en que el mundo de los conflictos es un mundo de gran complejidad. No hay solamente conflictos de resistencia, que son los que cuestionan la actividad misma extractiva. En realidad, la mayor cantidad de los conflictos son conflictos que tú llamas de condiciones, yo tiendo a llamar de convivencia, ¿no? Son malos matrimonios entre personas conservadoras que no consideran el divorcio y duran para siempre y son siempre muy tensos y muy peleados, ¿no? Y hay una renegociación permanente de las condiciones en las cuales la gente acepta la existencia de esta actividad extractiva sin estar realmente contenta con ella, pero no puede echarla, no sabe cómo, no tiene opciones, le saca lo que puede, se resiste todo lo que puede también, ¿no? Entonces hay en realidad la mayor cantidad cuantitativamente en números son estos conflictos de convivencia y es verdad que en los territorios en los cuales llega la renta extractiva, en aquellos territorios donde funcionan mecanismos parciales de descentralización fiscal, se producen un conjunto de conflictos también por expectaticios, ¿no? Por qué cosa me toca, qué parte me toca, qué hace la autoridad con esa renta, se la roban, a quién se la da. En fin, estoy de acuerdo con eso. En segundo lugar, sí, claro, me parece importante destacar que aunque sean menores en número, los conflictos de resistencia son
por lo general los que terminan siendo políticamente más importantes. Son normalmente muy violentos, porque en la resistencia no hay punto medio de negociación. Simplemente la respuesta es no, no quiero, ¿no es cierto? Y el otro sí quiere y no hay negociación ahí. Entonces tienden a ser los conflictos más violentos y en los últimos tiempos tienden a escalar hacia conflictos políticos de carácter nacional, ¿no? Así ha sido en Argentina, ¿no? Famatina es un caso que dejó de ser local hace tiempo, ¿no? Así ha sido en Chile, con la resistencia frente a algunos megaproyectos, así ha sido claramente en Bolivia en algunos casos, y así ha sido clarísimamente en el caso peruano, donde el conflicto Conga se tumbó dos gabinetes. Uno que trató de sacar adelante el proyecto por la vía de la negociación y otro que trató de sacarlo adelante por la vía de las armas con estado de emergencia. Ambos cayeron y el siguiente gabinete decidió mirar para otra parte y se ocupó de todo menos de Conga. Ni lo paró, ni lo promovió, lo dejó dormir y este gabinete actual está haciendo más o menos lo mismo. Pero siendo esos conflictos los más violentos, los más intensos y lo que alcanzan dimensión política nacional e incluso causan crisis de gobernabilidad, son ciertamente los que más empujan cambios institucionales. En el caso peruano eso es clarísimo, es gracias, lamentablemente así, gracias al conflicto de Conga, como resultado de la huelga amazónica y la muerte de 32 personas entre la Curva del Diablo y el pozo, ¿no? La estación petrolera tomada por los indígenas, es gracias a ese conflicto que hay la ley de consulta. Y es gracias al conflicto de Conga, con sus 5 muertos y muchos heridos y muchos detenidos y muchos juicios, que el Ministerio del Ambiente finalmente logró arrebatarle al Ministerio de Energía y Minas y a los otros ministerios de la producción la competencia para evaluar y aprobar o no los estudios de impacto ambiental. Y es gracias al conflicto, y aquí así se podría decir un matiz, porque este no es un conflicto de resistencia, sino de convivencia, es gracias al conflicto en torno al proyecto minero de Tintaya, que terminó con una huelga general, 2 muertos, un montón de heridos, ¿no? El alcalde preso y en fin, que el Ministerio del Ambiente ha obtenido los recursos para fortalecer la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental, ¿no? Entonces, son estos conflictos que adquieren gran intensidad los que desnudan problemas de gobernanza, los que permiten ver que hay cosas que no están funcionando en el sistema de toma de decisiones y que están precisamente a la base de este nivel tan fuerte de conflictividad, y cuando hay la fuerza suficiente, entonces se logran cambios institucionales para atender ese tipo de problemas. Comparto con Javier que cuando son conflictos más bien redistributivos de la renta, entonces se tira un poco de dinero ahí y se posterga el conflicto hasta que otra vez surge, pero no se arregla básicamente nada, ¿no? Quería, pero quería a partir de ahí señalar un punto que me parece de la máxima importancia. Los conflictos generan cambios institucionales porque son estos casos en los cuales el movimiento social le logra imponer a las élites tomadoras de decisiones, a los políticos de cualquier nivel, a las empresas que tienen que aceptar, les logra imponer una agenda de discusión y les logra imponer un cambio en la dirección que el movimiento social quiere, en este caso, y que no es la dirección que quieren ni el Estado involucrado, ni es la dirección que quieren las grandes empresas involucradas. Y entonces creo que la experiencia comienza a indicar que se logra ese cambio, sí, pero si no se mantiene una correlación de fuerzas, si no hay una movilización y una capacidad de presión permanente, si no hay una capacidad de estar encima del tema todo el tiempo, entonces lamentablemente esos cambios son fácilmente reversibles, porque no fueron expresión de la voluntad de la élite, le fueron impuestas a la élite en un momento de debilidad, pero no hay duda de que la élite está permanentemente buscando cómo revertirlos, y creo que ese es el balance que se puede hacer de la ley de consulta en el Perú, ¿no es cierto? Hubo el baguazo, hubo los más de 30 muertos,
se generó una especie de crisis nacional de qué cosa hemos hecho. Se aprobó por consenso la ley de consulta, la vetó el presidente García, la aprobó por consenso el siguiente Congreso, la promulgó en Bagua, vestido de indígena, pintado con colores, el presidente Humala, ¿no es cierto? Hasta ahí todo parecía muy bien. Y luego comenzaron todos los problemas. Porque claro, un momento de entusiasmo, todo el mundo cantó el himno nacional, todo el mundo se declaró indígena, plurinacional, multicultural, y luego vino el debate sobre el reglamento. Y en el debate sobre el reglamento quedó claro que mientras las expectativas de las organizaciones indígenas respecto de cómo el reglamento iba a ampliar y mejorar las limitaciones de la ley iban por allá, las expectativas de las empresas y el gobierno eran cómo el reglamento iba más bien a limitar y estrechar más aún las posibilidades de la ley e iban por allá. Y entonces, en ese proceso de reglamento se quebró la alianza política entre la organización indígena y el gobierno. Luego vino el debate sobre la base de datos, que quebró aún más esa relación, porque quedó claro que el gobierno no tenía voluntad de incluir los pueblos aymaras y quechuas del mundo andino. Y luego 3 ministros declararon que había que exceptuar a 14 grandes proyectos mineros, y luego el presidente de la República declaró que en realidad en el mundo andino ya no había indígenas porque con la reforma agraria todos eran campesinos, entonces no había que exceptuar nada, simplemente ya no había que hacer consultas en el mundo andino, y que la mayoría de los amazónicos también estaban más o menos bien conectados porque usaban celular, resultado de la cual solamente habría que consultar a los no contactados, lo cual uno dice, bueno, sí, habría que contactarlos primero. Entonces, pero a lo que voy es que la debilidad del movimiento indígena, digamos, la fuerza del movimiento social abajo en el momento del conflicto logró sacar la ley de consulta, pero esa movilización permanente no logró sostenerse, y entonces la capacidad de acompañar el proceso y garantizar un buen reglamento, una base de datos, e imponer de manera permanente una voluntad política ajena en realidad al proyecto del Estado rentista, extractivista y al proyecto de las corporaciones, hizo que todo lo que venga después ha sido como un desandar del camino, y el resultado neto ahora es que la ley es débil, el reglamento es peor, la base de datos es incompleta. Ha ido renunciando todo el equipo original del Viceministerio de Interculturalidad porque se dan cuenta que no hay voluntad de hacer nada, y lo que queda es un equipo débil, dócil, al servicio de las empresas, que les está avalando todo lo que quieren, ¿no? Entonces, disculpen este largo ejemplo, pero era para ilustrar el punto de que el conflicto puede lograr el cambio institucional, pero el problema de fondo es sostener una correlación de fuerzas y una capacidad de movilización permanente desde las sociedades, de la opinión pública, que haga que un cambio institucional positivo, logrado contra la voluntad de las élites políticas y corporativas, se sostenga en el tiempo. Y eso prueba ser una batalla a veces mucho más difícil, ¿no? Resulta más fácil organizar una huelga general y de repente, gracias a eso, sacar una pieza de legislación formalmente positiva. Resulta mucho más difícil sostener en el tiempo esa capacidad de influir para garantizar que en la práctica y en la regulación, ya en el hecho mismo de la vida cotidiana administrativa del Estado, eso no se pierda. Gracias. No sé si voy a ser capaz de responder a todo, pero a lo que pueda. Respecto, hay algunos temas que cruzan a varias preguntas, que tiene que ver con las diversas opiniones y la pluralidad de opiniones sobre la abstracción que existe a nivel local. Eso es muy claro, y efectivamente cuando hablamos a veces o de pueblos indígenas o hablamos de comunidades campesinas, damos por hecho que son entidades homogéneas y no lo son. Hay distintos intereses, distintas perspectivas al interior, y eso cruza las relaciones de esos espacios locales con las empresas y con los propios estados. Un elemento que me parece importante, y es que, uniendo eso con el tema de consulta previa, las consultas previas yo creo que en general no están funcionando como se aspiraba a que funcionaran, y desde luego no están sirviendo para que las poblaciones locales claramente
expresen lo que digan y se producen distorsiones. De momento en el que digan tal como está y tal como se interpreta en general el 169 de la OIT, digan lo que digan las personas, el Estado tiene la capacidad de imponer la extracción. Eso es un incentivo muy claro para que nadie se tome demasiado serio el juego. Y que incluso a nivel local, en muchos sitios, tienen todos los incentivos, aunque haya partes de la población que quisieran que hubiera una mina, tienen todos los incentivos para decir que no. Porque, de hecho, aunque digan que no quieren, el Estado lo va a imponer. Entonces, bueno, pues si me lo vas a imponer, yo digo que no y me quedo con una reserva de capacidad de negociación a posteriori para decir yo me opuse, tenemos que entrar en una negociación para compensarme. Entonces, se producen unas distorsiones que yo creo que la primera es que se tome en serio a las personas, que se tome a las personas como seres responsables que saben lo que quieren y por lo tanto tienen unas palabras que decir y una razón. También es cierto que en los lugares en los que hay un acuerdo, si no unanimidad, pero sí un acuerdo mayoritario sobre que la extracción no les conviene, con malas leyes los proyectos no están yendo adelante. O sea, en el caso de Perú, en los sitios en los que ha habido clara resistencia, los proyectos se han paralizado y pueden estar paralizados decenas de años. Decenas de años. Que Quellaveco lleva como 12, 13 años que va, que no va, pero de hecho no sale. Conga no saldrá. Tía María está paralizada. Hay muchas cosas. Pero en Colombia también, o de Saturbán parece que eso es muy difícil que salga. O sea, la gente cuando hay unanimidad, tiene poder para decir, bueno, esto no va. Cuando hay una mayoría, cuando hay un consenso. El problema es que muchas veces la situación es más compleja a nivel local y se producen, eso que se dice, se producen cooptaciones, se producen desinformación y demás. Entonces, yo creo que hay algunos elementos claves que es, la consulta tiene que ser tomada en serio, o sea, la consulta tiene que ser vinculante, la gente tiene derecho a decir, no queremos esto, y habrá que ver cómo se hace, y es necesario mucha, se decía, información y esa traducción de los distintos lenguajes. Hay un choque de lenguajes técnicos, lenguajes legales, lenguajes de las expectativas de las personas, lo que la persona entiende por desarrollo. Entonces, me parece que hay que hacer un esfuerzo muy fuerte, yo creo que es parte también del acompañamiento de la sociedad civil, de hacer esa traducción de lenguajes. Lo de Tambo Grande, efectivamente, en muchas partes después de que se paraliza lo de Manhattan, después ha habido minería ilegal, pero me parece que es tramposo culpar de eso a la gente de allí. Es un Estado que no ha tenido la capacidad de regular en casi ninguna parte del continente la minería ilegal del oro una vez que ha subido los precios. Pero muchas veces a veces son los propios habitantes locales y a veces es gente de fuera. A veces las grandes empresas echan la culpa a la gente. Dijeron que no la minería y mira, bueno, pues eso es responsabilidad del Estado, no es responsabilidad de las personas allí. ¿Bajo qué condiciones los conflictos tienden a una democratización? He dicho antes, los conflictos en torno a la renta tienen poca capacidad. Aun con todo, diría, poca capacidad de generar cambios. Aun con todo, diría, las personas y los grupos que quieren convivir con un cierto nivel de extracción tienen derecho a establecer las relaciones con el Estado y con las grandes empresas en una mayor situación de igualdad, con mayor asimetría de conocimientos, de qué supone eso, de qué no supone, qué es lo que les cabe esperar y demás. Y ahí me parece que se pueden también generar
instituciones para eso, instituciones para que realmente el Estado acompañe esos procesos y que se diga, aquí lo que hay que esperar es esto, en términos medioambientales, en términos sociales, vamos a poner estas medidas y demás. Entonces, me parece que tanto en aquellos que resisten como en estos lo que hace falta es más información, instituciones del Estado que sean más capaces y acompañamiento a esos grupos. El tema de la presencia militar es un tema tremendo que en los distintos países, yo cada vez que lo veo me parece increíble. O sea, por supuesto, en aquellos países donde el Estado tiene un interés muy fuerte en las industrias extractivas, como el caso de Bolivia, por supuesto el ejército resguarda todas estas instalaciones. Pero es que en aquellos que son empresas privadas, en Perú, las empresas firman abiertamente convenios de colaboración por los cuales financian a la policía y por los cuales financian al ejército. En otros países, los ejércitos se financian con una parte del ingreso de las industrias extractivas, con lo cual tienen todos los incentivos para apoyar su desarrollo. Y en Colombia también, cuando uno visita los campos petroleros en el Meta, tienen acuerdos el ejército por el cual con la empresa, como en este caso con Pacific Rubiales, por lo cual la empresa paga al ejército para que esté allí y el ejército se moviliza incluso en las camionetas de la empresa. Entonces, dices, bueno, ¿esto qué es? Pues ya no hablar de grupos, la influencia de grupos paramilitares o la influencia de grupos de seguridad como Forza en Cajamarca y todas sus conexiones con los aparatos de inteligencia de Fujimori. O sea, me parece que hay elementos que esos merecen ser la pena puestos de relieve como efectivamente erosiones muy fuertes a la democracia y de legitimación del Estado. Las personas a nivel local no pueden creer que ese Estado que hace eso vaya a defender sus intereses, lo cual explica bastantes de los conflictos. Te dejo. Gracias, Javier. Carlos, tú tienes los últimos minutos. Sería bueno si tú podrías dar algunas respuestas respecto a la pregunta sobre qué piensas de las mesas redondas en Perú. La otra pregunta, la última pregunta que se hizo respecto a las best practices. Y la otra pregunta que queda abierta es la pregunta sobre el tema del acceso a la información como un factor de poder. Gracias. Bien. Sobre el asunto de las mesas, eso en el Perú ha ido cambiando. La tradición era responder a cada conflicto con una mesa de diálogo, pretendiendo que los que estaban en conflicto dialogasen y se pusiesen de acuerdo, y naturalmente no se ponían de acuerdo. Es decir, ya habían dialogado y por algo estaban en conflicto, porque estaban en desacuerdo, y era una eterna pérdida de tiempo. Hoy día, con el gobierno del presidente Humala, debo reconocer que hay una estrategia mucho más inteligente. Se han generado lo que se llaman estas mesas de desarrollo. Entonces, donde surge un conflicto, donde se identifica que puede surgir, aparece la oficina de gestión de conflictos y bla, 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 de la presidencia del Consejo de Ministros, que tiene gente muy capaz y con mucha experiencia, y arman lo que llaman una mesa de desarrollo, es decir, no ponen el tema del conflicto en el centro de su acción, sino que llevan a todo el aparato del Estado y dicen, bueno, a ver acá qué falta, falta luz, falta agua, falta escuela, falta médico, falta maestro, falta lo que sea, y todo lo vamos a dar, con la esperanza de que en realidad satisfaciendo un conjunto de otras necesidades, baje el nivel de frustración, de mal humor, de fastidio de la gente y haya mucho menos energía negativa que canalizar hacia el conflicto. Pero en muchas cosas ni siquiera tocan el tema del conflicto minero. A mí eso me parece mucho más inteligente que la estrategia anterior. Ahora, claro, el problema es que terminan firmando 40 compromisos donde se supone que todo el ineficiente, inútil y complicado Estado peruano
va a funcionar ahí como un reloj suizo, ¿no? Y de repente en el plazo de 5 años vamos a tener un Estado peruano increíble, ¿no?, que va simultáneamente a solucionar todos los problemas de ese distrito. Yo lo que calculo es que dentro de 5 años las estadísticas de la Defensoría hablarán de un resurgimiento de todos los conflictos que se han postergado, ¿no? En fin, ¿no es cierto? Pero ciertamente me parece una cosa, una acción más sofisticada que lo que era lo anterior. Mejores prácticas, no sé, resulta difícil decir. Digamos, en América Latina hay varios países que han firmado el 169, hay 2 que lo han constitucionalizado, Ecuador y Bolivia, también está en la Constitución brasilera, está en la colombiana, pero no por 169, sino por el acuerdo político con el M-19 en su reincorporación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en realidad, así como puesto en práctica, yo diría Colombia. Y Perú comenzando, y vemos cómo comenzando sin hacer ninguna consulta en el tema minería, pero sí debo decir que hay 9 procesos de consulta en relación a proyectos de hidrocarburos en la Amazonía, ¿no? Pero están recién en proceso, entonces me resulta muy difícil decir esta fue mejor o peor, esta está bien o estuvo mal. Entonces, en realidad creo yo que en términos de prácticas, de donde hay que aprender hasta ahora en América Latina es de Colombia, donde la legislación es más antigua, ¿no?, y donde hay un marco institucional con la Corte Constitucional que efectivamente ha funcionado como un aparato, digamos, garantista del derecho de consulta y ha obligado en más de una oportunidad al Estado a hacer mejor las cosas o a superar momentos en los cuales obvió por completo. No sé, yo seguí de cerca que como peruano me pareció espectacular que la Corte Constitucional se tire abajo la ley de minería de Colombia. Eso en el Perú sería pues inimaginable, ¿no? ¿Por qué? Porque no fue consultada. Y claro, ya el gobierno encontró la manera de hacer lo que quería hacer de todas maneras y no ha hecho una nueva ley de minería y no ha habido ninguna consulta y ha hecho miles de pequeñas medidas parciales, ¿no?, para un poco hacer lo que quería hacer, pero el hecho mismo de que eso hubiese ocurrido a mí me llamó mucho la atención. No conozco otro caso en América Latina donde eso pueda funcionar. Quiero terminar retomando también el tema de conflicto, autoritarismo, de democracia, porque creo que nuevamente son procesos ambiguos, contradictorios y conflictivos dentro de sí mismos, ¿no? El conflicto de Bagua, el conflicto de Tintaya, el conflicto de Conga, todos han generado avances en la constitución de marcos institucionales, sí, pero también han generado respuestas de militarización y criminalización desde el Estado. Hoy día las Fuerzas Armadas tienen licencia para las policiales para usar armas de guerra en el caso de conflictos, tienen total impunidad si es que matan o hieren usando las armas de manera antirreglamentaria. Hay una legislación que dice que en zonas declaradas en estado de emergencia, ahora la policía o la Fuerza Armada puede remover los cadáveres sin presencia del fiscal, lo cual es una brutalidad, digamos, total, que ninguna serie de esas gringas de televisión dejaría pasar como algo legal, ¿no es cierto? Eso es legal porque el district attorney no tiene que estar, digamos, la propia policía que mata puede remover el cadáver y alterar dramáticamente el escenario y las pruebas y en fin. Se han generado procesos judiciales en espacios extrajurisdiccionales para juzgar a los dirigentes lejos de sus zonas de origen, lo cual en efecto les impide el derecho de defensa, porque ¿quién paga los pasajes de avión de los abogados, de la familia? Se han cometido una serie de barbaridades. Ahora, entonces el conflicto genera autoritarismo, al mismo tiempo que ha generado cambio institucional positivo, pero también ha democratizado a la sociedad, porque es gracias a la recurrencia del conflicto minero en Cajamarca que hoy día, le guste o no le guste a uno su estilo y su particular orientación, pero hoy día el presidente regional de Cajamarca, sentado sobre la reserva de oro más grande del mundo, de América Latina, y efectivamente decidiendo sobre la reserva de oro más grande de América Latina, es un hijo de campesinos analfabetos, hijo de la escuela pública, maestro de la escuela pública, el señor Gregorio Santos, que no es santo de mi devoción, pero a mí me parece que ese es un efecto democratizador. Y en estas elecciones regionales, candidato a la presidencia del gobierno regional del Cusco y con posibilidades de ganar, es Oscar Moyehuanca, hijo de campesinos de las partes altas del Cusco, alcalde de la provincia de Espinar, que ha estado en el centro del conflicto de renegociación de las condiciones de trabajo de Minera Tintaya.
Entonces, el conflicto y la movilización social también generan, refrescan, renuevan los liderazgos sociales, ¿no es cierto? Y eso es un efecto de democratización de la sociedad, de la política y de la gestión del Estado, sin decir que un campesino naturalmente va a ser una mejor autoridad, o sea, todos somos seres humanos y también hay los ineficientes y los corruptos y los débiles y los que sea, pero el hecho es que sería impensable hace 20 años en el Perú que dos hijos de lo que yo los llamo que dos hijos de la reforma agraria, que fue el otro gran cambio institucional generado por el gran conflicto social de los 50 y los 60, que fue la movilización campesina por la tierra, que dos hijos de la reforma agraria vayan a estar sentados con responsabilidad política fundamental, hijos de campesinos pobres analfabetos, ¿no? Van a estar sentados sobre los gobiernos regionales, uno con la reserva de oro más grande de América Latina y el segundo con una de las reservas de gas más grandes, la más grande del Perú y una importante para la escala de América Latina, no como para decir la más grande, pero una realmente bien importante en el espacio subregional. Y eso para mí es expresión de una profunda democratización, digamos, de la política en el Perú con todos los costos. No tienen experiencia, claro, pues no tienen experiencia. Durante 700 años los campesinos peruanos no han tenido ninguna participación en la toma de decisiones públicas. ¿Cómo van a tener experiencia? Pero la adquirirán, pues. Y ahí tendremos que estar para ayudarlos. Y ahí hay una tarea, digamos, de científicos sociales, de activistas, de ONGs, de fundaciones y de todo el mundo, porque esos son procesos de democratización que surgen del conflicto y que vale la pena apuntalar para que salgan bien, porque a nadie le conviene que a esos gobiernos regionales resultados de esta democratización les vaya mal, aunque no sean exactamente de tu bandería, de tu gusto, de exactamente como tú quisieras. Me parece que ese es un reto para hacer de esa democratización un proceso sostenible.